Hola familia, estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Benéndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día número 342 de lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, de la segunda carta a los Corintios, capítulo 6 al 8, y el libro de los Proverbios, capítulo 29, versículos del 1 al 4. Vamos a preparar nuestra sala de escritura para cultivar la lectura de la palabra de Dios. También vamos a preparar nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 21. Viaje hacia Jerusalén. Cuando nos separamos de los hermanos, nos embarcamos y fuimos directo a Caos. El día siguiente, en Rodas, y de ahí a Patara. Ahí encontramos un barco que se dirigía a Fenicia. Subimos a él y partimos. Al divisar Chipre, lo dejaron a la izquierda, navegamos hacia Siria y nos detuvimos en Tiro, en donde el barco tenía que dejar su cargamento. Encontramos ahí a los discípulos y nos quedamos 7 días. Ellos, movidos por el Espíritu, decían a Pablo que no subiera a Jerusalén, pero transcurridos aquellos días, nos fuimos. Todos ellos, con sus mujeres y sus hijos, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad y ahí nos pusimos de rodillas en la playa orando. Después nos despedimos y nosotros nos embarcamos mientras ellos regresaron a sus casas. En nuestra última etapa de navegación fuimos desde Tiro hasta Telemoida. Ahí saludamos a los hermanos y pasamos un día con ellos. Al día siguiente nos pusimos en camino. Llegamos a Cesarea y fuimos a casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, y nos quedamos en su casa. Felipe tenía 4 hijas vírgenes que tenía el don de la profecía. La predicción de Agabo. Llevamos ahí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Agabo. Se presentó ante nosotros y, tomando el cinturón de Pablo, se ató los pies y las manos, diciendo: «Esto dice el Espíritu Santo. Así atará en Jerusalén los judíos al hombre a quien pertenece este cinturón, y les entregará en manos de los paganos». Al oír esto, tanto nosotros como los de aquel lugar suplicamos a Pablo que no subieran a Jerusalén, pero Pablo respondió: «¿Por qué tratan de desanimarme con su llanto? Yo estoy dispuesto no solo a ser encadenado, sino a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús el Señor». Y como no había modo de convencerlo, dejamos de insistir diciendo: «Hágase la voluntad del Señor». Visita a Santiago y rito de purificación. Unos días después, separamos nuestro equipaje y subimos a Jerusalén. Vinieron también nosotros, algunos discípulos de Cesarea, que nos prepararon hospedaje en casa de tal Mnasón, natural de Chipre, que era discípulo desde el primer tiempo. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría. Al día siguiente, Pablo entró en nosotros en casa de Santiago, donde estaba reunido todos los responsables. Después de saludarlos, le refirió con detalle todo lo que Dios había hecho entre los paganos por su ministro. Ellos, al oírlo, alababan a Dios. Luego le dijeron: «Ya ves, hermano, cuando miles de judíos son ahora creyentes y todos son fieles observantes de la ley, sin embargo, han oído decir que proponen los judíos residentes entre los paganos abandonar la ley de Moisés, aconsejándose que no circunciden a sus hijos ni observen nuestras tradiciones. ¿Qué podemos hacer? Pues, sin duda, se enterarán de que has venido. Acepta nuestro consejo. Tenemos aquí 4 hombres que han hecho una promesa. Llévalos contigo, purifícate con ellos y paga por ellos para que se rapen la cabeza. Todos sabrán así que no es cierto lo que han dicho de ti, sino que tú también sigues observando la ley. En cuanto a los paganos que han aceptado la fe, yo les hemos comunicado nuestra determinación, que debe abstenerse de la carne, sacrificar a los ídolos, de la sangre, de la carne de los animales muertos y desangrar, y los matrimonios ilegítimos». Pablo entonces tomó consigo a aquellos hombres y, al día siguiente, después de haberse purificado con ellos, entró en el templo para purificar la fecha en que, terminados los días de purificación, debía presentarse a la ofrenda para cada uno de ellos. Prisión. Cuando estaba a punto de cumplirse los 7 días, los judíos de la provincia de Asia, al verlo en el templo, amotinaron a la gente y le detuvieron gritando: «Ayúdenos, israelitas,
Este es el hombre que va enseñando a todo el mundo y por todas partes la doctrina contra el pueblo, contra la ley y contra este lugar sagrado. Más aún, ha metido a los paganos en el templo y ha profanado este lugar santo. Es que anteriormente había visto a Pablo por la ciudad en compañía de Trofín del Éfeso y pensaba que había metido en el templo. Toda la ciudad se amotinó y la gente en masa fue corriendo al templo. Capturaron a Pablo y lo arrastraron fuera del templo y cerraron rápidamente las puertas. Cuando ya estaba a punto de matarlo, avisaron al comandante de la compañía que toda Jerusalén estaba amotinada. Inmediatamente tomó consigo unos cuantos soldados y oficiales y bajó corriendo. Al ver al comandante y a los soldados dejaron de golpear a Pablo. El comandante se acercó, detuvo a Pablo y dio órdenes de amarrarlo con 2 cadenas. Luego preguntó quién era y qué había hecho. Entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Entonces el comandante no pudieron sacar nada en claro a causa del tumulto. Mandó que le llevaran al cuartel. Al llegar a la escalera, los soldados tuvieron que llevar a Pablo levantándolo en vilo, debido a que la violencia de la gente, porque todo el pueblo venía detrás gritando: ¡Mátalo! Discurso de Pablo al pueblo. Cuando se disponía a meterlo en el cuartel, Pablo dijo al comandante: ¿Puedo decirte una cosa? Él dijo: ¿Sabes hablar en griego? Entonces, ¿no eres tú el Egipto que hace días se sublavó y llevó al desierto a 4,000 bandidos? Contestó Pablo: Yo soy judío, natural de Tarso y Cilicia, una ciudad bastante conocida. Te suplico que me permitas hablar al pueblo. El comandante le dio permiso y Pablo, de pie en la escalera, hizo ademanes al pueblo con la mano. Se hizo un gran silencio y Pablo les dijo en arameo: Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado este capítulo 21 acerca de lo que le sucede a Pablo y sobre todo la importancia que tiene para el pueblo con su voz, su autoridad. Pensemos, ¿cuánta autoridad y voz tenemos en nuestra comunidad, en nuestro entorno para poder anunciar la palabra de Dios? Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro de los Hechos de los Apóstoles, pasemos ahora a la carta a los Corintios, capítulo 6. Dificultades y contrastes del ministerio apostólico. Ya que somos colaboradores de Dios, lo exhortamos a no reciban en vano la gracia divina, porque Él mismo dice: en el tiempo favorable te escucharé, en el día de la salvación te ayudaré. Pues sepan que ese es el tiempo favorable, es el día de la salvación. Por nuestra parte, a nadie damos motivo alguno para que pueda desprestigiar el ministerio. Al contrario, en toda ocasión nos comportamos como ministros de Dios con mucha constancia, sufrimiento, pasando gran necesidad y angustia, soportando golpes, prisiones, revueltas, duros trabajos, noches sin dormir y días sin comer. Actuamos con corazón limpio, con conocimiento de las cosas de Dios, con paciencia, con bondad, consolados por el Espíritu Santo, con amor sincero, apoyados en la palabra de verdad y la fuerza de Dios, y en todo momento atacamos y nos defendemos con las armas que nos proporciona su justicia. Unos nos alaban y otros nos deshonran, unos nos calumnian y otros nos elogian. Se nos consideran impostores, aunque decimos la verdad. Quieren ignorarnos, pero somos bien conocidos. Estamos en el borde de la muerte, pero seguimos con vida. Nos castiga, pero sin llegar a matarlos. Nos tienen por tristes, pero estamos siempre alegres. Nos consideran pobres, pero enriquecemos a muchos. Piensan que no tenemos nada, pero lo poseemos todo. Llamada a la reconciliación, los cristianos, templo de Dios. Nuestro lenguaje ha sido sincero con ustedes, Corintios, y lo hemos abierto a nuestro corazón. En el tiempo de ustedes amplio lugar, en cambio nosotros apenas tenemos lugar en el de ustedes. Correspóndanos de la misma manera, les hablamos como a hijos y ensanchan también ustedes el corazón. No se mezclen con los que no creyentes,
Pues, ¿qué tiene que ver la justicia con la iniquidad? ¿Qué hay de común entre la luz y la oscuridad? ¿Qué acuerdo puede hacer entre Cristo y Beliar? ¿Qué relación entre los creyentes y el no creyente? ¿Qué unión entre el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo de Dios vivo. Como lo dijo el mismo Dios, habitaré y caminaré en medio de ellos. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y por eso, salgan de entre esa gente y sepárense de ellas, dice el Señor. No toquen cosas impuras y yo los aceptaré. Yo seré de su padre y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Capítulo 7. Y ya tenemos estas promesas. Hermanos queridos, purifiquémonos de todo lo que mancha el cuerpo o el espíritu, y llevemos a término nuestra consagración, sirviendo con todo respeto a Dios. Háganos un lugar en su corazón. A nadie hicimos daño, a nadie ruinamos, a nadie explotamos, y no digo esto para condenarlos, pues acabo de decir que lo que llevamos dentro del corazón, compartiendo tanto la muerte como la vida. Tengo gran confianza en ustedes y estoy tan orgulloso de ustedes, que tan lleno de consuelo, que la alegría supera todos nuestros sufrimientos. Alegría de Pablo por la nueva situación. Cuando llegamos a Macedonia, no tuvimos ninguna tranquilidad, solo sufrimientos por todas partes. Por fuera luchas, por dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la llegada de Tito. Y no fue solo su llegada, fueron sobre todo las consoladoras noticias que traía de ustedes. Él nos comunicó el deseo que ustedes tenían de verme, su arrepentimiento, sus preocupaciones por mí, y todo esto me llenó de alegría. En verdad, si los entristece con mi carta, no me pesa. Y si en un principio me apena, pues veo que la carta, aunque por poco tiempo, los entristeció, ahora me alegro, no por haberles entristecido, sino porque esa tristeza los llevó al arrepentimiento, como fue una tristeza querida por Dios. Ningún perjuicio ha recibido de nosotros. La tristeza querida por Dios produce un arrepentimiento que llevó a la salvación, de la cual no hay que lamentarse. Es la tristeza que provoca al mundo la que lleva a la muerte. Piensen, sino lo que les ha traído esa tristeza querida por Dios. ¿Qué modo de preocuparse, de presentar disculpas, de sentirse indignados, a la vez atemorizados? ¿Qué deseo verme? ¿Qué interés en resolver el asunto? ¿Qué impaciencia por hacer justicia? Han mostrado que era de todo inocente en este asunto. Así pues, si les escribí lo que les escribí, no fue por el ofenso ni por el ofendido, sino por darle la oportunidad de manifestar desde delante de Dios hasta dónde llegar la preocupación de ustedes por nosotros. Esto es lo que nos ha llenado de consuelo, y mucho más por nuestro consuelo nos hemos alegrado por ver a Tito contento y confortado en la íntimo de su ser por todos ustedes. Pues si me ha sentido orgulloso de ustedes ante él, no me ha defraudado. Al contrario, lo mismo que les hemos dicho siempre y en todo verdad, también era verdadero. Los elogios que ustedes hicieron a Tito, el afecto de él por ustedes aumenta al recordar cómo hicieron caso y el profundo respeto con lo que recibieron. Me alegra haberte confiado totalmente en ustedes. Capítulo 8. Invitación a la generosidad. Queremos hacerles saber, hermanos, la gracia que Dios ha concedido a la iglesia de Macedonia, porque he sido muchos los sufrimientos con que ha sido probada, y sin embargo su alegría es tal que, a pesar de que se extrema la pobreza, ha derrochado generosidad, porque doy testimonio de que han contribuido según sus posibilidades y puso aún encima de ella. Por propia iniciativa, nos pedía con gran insistencia que les permitieran participar en esta ayuda a los creyentes. Superado incluso nuestra esperanza, se entregaran a ellos mismos primero el Señor y luego a nosotros, pues tal era la voluntad de Dios. Por eso hemos rogado a Tito que, ya que Él las comenzó, sean también Él quien lleva a feliz término esta obra de caridad entre ustedes, ya que sobresale en todo, en fe, en expresarse bien, en ciencia, en la clase de preocupaciones por los demás y hasta en el cariño que les profesamos. Sean también los primeros en esta obra de caridad. No digo esto como una orden, sino para que, viendo las preocupaciones de los demás, puedan comprobar la autenticidad de su amor, pues ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por ustedes, para enriquecerlos con su pobreza.
y que este asunto les aconseja que si el año pasado tomando la iniciativa, no solo para realizar esta obra, sino incluso para organizarla, les conviene ahora terminarla. De esta manera, el entusiasmo de organizar la colecta será el mismo que el realizarla en la medida de sus posibilidades. Pero si la posibilidad es buena, es bien recibirlo lo que uno da y no lo pedir en posibilidad. Y tampoco se trata de que para alimentar a otros ustedes pasen necesidad, sino de que, según un principio de igualdad, la abundancia de ustedes remedie a este momento de pobreza de ellos, para que un día la abundancia de ellos remedie la pobreza de ustedes. De este modo reinará la igualdad, como dice la Escritura: a quien recogía mucho, no le sobrará, y al que recogía poco, no le faltará. Los enviados de Pablo. Gracias sean dadas a Dios, que ha puesto en el corazón de Tito las mismas preocupaciones que tenemos por ustedes, pues respondiendo a nuestra llamada y más dispuesto que nunca, por propia iniciativa, decidió visitarlos. Con él enviamos a ese hermano, que les elogió a toda la iglesia por su servicio al Evangelio. Incluso ha sido designado por la iglesia para que sea nuestro compañero de viaje en otra obra de caridad de cuya administración nos hemos encargado para la gloria del Señor y en prueba de nuestra buena voluntad. Evitamos así que algunos nos critiquen por el hecho de administrar esta abundante suma de dinero, pues preocupamos a hacer el bien las cosas no solo ante Dios sino también ante los hombres. Les enviamos también con ello a otros hermanos a nuestro cuyo interés hemos tenido ocasión de comprobar muchas veces y en muchas circunstancias, y que ahora se muestran todavía más dispuestos por la gran confianza que le tienen. De Tito nos hace falta decir que es mi compañero y colaborador de beneficios de ustedes, y en cuanto a los otros hermanos nuestros, nos enviamos de la iglesia y son gloria de Cristo. Muéstrales pues el hecho de su amor y muestra que tenemos motivo para estar orgullosos de ustedes ante las demás iglesias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado este capítulo 6, 7 y 8 de la segunda carta de los Corintios, pues de lo que San Pablo quiere pues mostrar. Primero, esa cordialidad, esa comunión que hace completar la vida de la iglesia, especialmente de poner ciertos puntos muy importantes: la comunión, la entrega, el servicio, especialmente de recibir a aquellos que mandan el Evangelio, que están compartiendo el Evangelio. Pensemos, ¿cómo es que vamos en esa comunión y cómo es que estamos recibiendo ese Evangelio? Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado la segunda carta a los Corintios, pasemos ahora al libro de los Proverbios, capítulo 29, versículos del 1 al 4. Hombre que rechaza la corrección será destruido de repente y sin remedio. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Cuando domina los malvados, el pueblo se queja. El que ama la sabiduría alegra a su padre. El que se junta con prostitutas malgasta sus bienes. El rey justo hace prosperar al país. El amigo del impuesto lo lleva a la ruina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oración final. Señor Jesús, que el Espíritu Santo ilumine nuestros pasos, nuestra mente y sobre todo nuestro espíritu para que podamos alcanzar tu gracia, podamos compartirlo con los demás y podamos manifestar el reino de Dios entre nosotros, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos tenido un día más de Tu la Palabra, esperando que podamos seguir perseverando y sobre todo viviendo esta gran experiencia. Que tengas un buen día y una fantástica semana. Bendiciones.